¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Oye, que te quema. Lo primero es agradecer infinitamente al comandante Chávez que sintió, escuchó, interpretó el clamor popular previo al 99. Yo creo que estamos aquí en paz y con una Venezuela que construye permanentemente su futuro, que reconstruye su proyecto histórico, es gracias al comandante y a ese proyecto constituyente que él presentó durante la campaña electoral. Hablar de los 25 años es hablar de Chávez. O sea, es más allá del tema normativo, de los cambios que son importantísimos, tiene que ver con la esencia de lo que significa recuperar un proyecto histórico que había quedado en el abandono, que era el proyecto de Bolívar, que había quedado sepultado por las constituciones a partir de 1830 que se encargaron de establecer, digamos que un modelo liberal, obviando el proyecto constituyente de Bolívar, porque Bolívar fue un gran jurista, además de un pensador militar, un pensador en lo humano, un pensador en lo relacionado con la geopolítica, con el derecho internacional, porque él creó de alguna manera las bases del derecho internacional, él las plasmó en todo su pensamiento, en su doctrina, pero el tema de construir una patria, construir una república, darle forma jurídica, fue uno de los grandes aportes de Bolívar a toda la región latinoamericana, sobre todo a los países que lograron la emancipación, que es un grado superior a la independencia. La independencia se había logrado muy bien, la firma en 1810, 1811, pero el proyecto emancipador de transformación, de romper con lo viejo y crear una república que se pareciese a nosotros, eso fue un aporte indiscutiblemente de esta doctrina bolivariana, de lo que Bolívar plasmó en 1826. Y es la única, perdón Olga, la única constitución en Venezuela que fue aprobada libérrimamente por el pueblo. Sí, ha sido la única aprobada que tiene ese contenido democrático, o sea, fue propuesto sus constituyentes por vía electoral, por vía democrática. Nosotros en la Constitución del 61 no teníamos suficientes mecanismos democráticos para resolver
los conflictos que se pudieran presentar a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Tanto así que durante el puntofijismo ocurre el Caracazo, porque no había mecanismos democráticos para resolver ningún problema. Estábamos secuestrados por los partidos. Exacto. Y por la representación de los partidos, y no había ni siquiera la posibilidad de un referéndum. La posibilidad de un referéndum nace después, cuando por fin, ya cercano a, digamos que al 98, bueno, en el 98 se aprueba la ley orgánica de participación y sufragio. O sea, en el 98 es que por fin se desarrolló una ley para el tema consultivo. El caso es que no había, por eso es que hubo levantamiento militar, por eso es que hubo, digamos, la rebelión militar del 92, porque sabiendo que el pueblo no tenía mecanismos, que el pueblo cuando al no tener mecanismos se desborda en un estallido social y a los militares se le ordena aplacar y a la policía aplacar el estallido con mucha violencia, obviamente los militares nacionalistas dijeron, no, ya va un momento, esto no puede continuar. Y ahí se germina la idea de que tiene que haber un cambio sustancial, una transformación sustancial. De ahí que Chávez empieza a plantearse y a estudiar lo que son los procesos constituyentes. En Venezuela, Mario, cuando uno estudiaba Derecho Constitucional, nunca estudió procesos constituyentes. Nunca. O sea, en Derecho, en la Escuela de Derecho, no se estudiaba eso. No se hablaba de proceso constituyente. O sea, no se conocía como poder originario. O sea, era muy poco lo que se podía hablar, digamos, de ese tema. Entonces, eso es un boom que llega con el comandante Chávez. ¿Para qué? Para traer un pacto político que tuviera. Que tuvo una guerra inmensa diciéndole que no podía ser la constituyente. Muchísimo. Al Muchísimo. final tuvo que la sala político-administrativa de ese momento decidir mediante sentencia una interpretación constitucional desde el contencioso administrativo, porque no había tribunal constitucional ni sala constitucional, decide. Fíjate que la sala político-administrativa, yo lo decía el otro día en una ponencia, la sala político-administrativa en el texto de esa sentencia que interpreta, y ¿sabes quién pide la interpretación? Enrique Ochoa Antich. Esa interpretación. En el momento esos magistrados, el magistrado Humberto Larroche, que era el ponente, explican dos cosas. Uno, hablan del puntofijismo. Y hablan de la necesidad de una constitución que tenga mecanismos democráticos para que no haya estallidos sociales. Lo dice más, en palabras más, palabras menos. Pero no relaciona en el texto que el puntofijismo fue la causa del estallido. Exacto. Todavía había timidez. Pero bueno, pero por lo menos abrieron la posibilidad de que se consultara al pueblo temas de trascendencia nacional. Por primera vez. Y se habló del poder constituyente Y originario. eso alertó a la oligarquía y a los poderes fácticos. Claro, claro que sí, pero es que nadie imagina la dimensión, lo importante que ha sido esa constitución. Fue una bomba contra la democracia representativa. Hay que explicarle ahora mismo, Olga, por favor, lo que es la democracia representativa que tenían en los 40 años del puntofijismo, Así es. a lo que es la democracia participativa y protagónica de ahora, que nos dio esa constitución. Fíjate que la Constitución del 61 decía que la soberanía reside en el pueblo, sí, lo decía, pero decía seguidamente, y este lo expresa a través de sus representantes. Exacto. Y además la Constitución también establecía que la representación, la participación política era a través de partidos políticos. O sea, no había mecanismos, digamos que directos de participación, ni siquiera de organización política. O eras partido o no eras nada, pero grupos de electores, movimientos sociales, ese tipo de figuras que existen en este momento de La comuna. o sea, no existían. Y a eso venía diciendo. Entonces, esta democracia participativa, que es una concepción necesaria, justa, lo que viene es a reivindicar la posibilidad de que existan múltiples mecanismos de resolución de conflictos y de construcción del poder. O sea, el pueblo decide el poder del Estado. Exacto. O sea, es la concepción completa del poder, ¿ok?,
que desde las bases se va construyendo. Pero fíjense ahora, si nosotros hubiésemos tenido una constitución como la que tenemos en el 89, cuando el Caracazo, antes del Caracazo, no se hubiese dado el Caracazo, porque hubiese habido mecanismos de referéndum, Exacto. hubiese habido asambleas de ciudadanos, hubiese habido movimientos sociales participando, estructura, consejos comunales, y no hubiese habido rebelión militar del 92. Pero es que además en la Constitución del 61 a los militares no se les permitía tampoco votar. Exacto. No tenían, o sea, estaban inhabilitados políticamente. Inhabilitados, la Constitución los inhabilitaba. O sea, si teníamos un cuerpo militar de 2 millones de ciudadanos, eran 2 millones de ciudadanos que no podían votar. ¿Ok? No tenían ningún tipo tampoco de posibilidad de debate, de reflexión sobre lo que es la patria, lo que es la construcción del destino común. Entonces, la situación cambió. Entonces, las razones por las cuales en la Constitución del 61, punto fijista, un patriota se vio en la necesidad, y digo uno hablando de cuerpo, pues un grupo de patriotas, se vio la necesidad de responderle a ese poder que estaba secuestrando la soberanía. ¿Ok? Fue una situación necesaria en ese momento histórico porque, repito, la Constitución no tenía. O sea, es como decir, en ese momento tenía una Constitución como la que puede tener Siria en este momento, como la que puede tener Libia, como la que puede... Constituciones que no permiten solucionar conflictos políticos. En cambio, la nuestra del 99, y fue uno de los mensajes del comandante Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente y que plasmó en sus ideas fundamentales y en todos los encuentros que tuvo, no solamente el primer encuentro con la Asamblea Nacional Constituyente, sino el resto, que era necesario, porque el pueblo necesitaba mecanismos para resolver, cauces, decía Chávez, cauces, para que el pueblo, en su necesidad de autodeterminarse, no se desborde. Encontrar soluciones. Encontrar soluciones, Exacto. no se desborde como se desbordó en el 89. Sí. Era darle múltiples vías. Aquí tenemos referéndum revocatorio, tenemos referéndum consultivos que son vinculantes, a diferencia de lo que establecía la Ley Orgánica del 98. Tenemos la Asamblea de Ciudadanos, tenemos la participación en la Asamblea Nacional, no solamente de diputados, sino que el pueblo participa en la construcción de las leyes, la posibilidad de que el pueblo presente Sale leyes. al pueblo a consultarse. El pueblo participa en todos los esquemas de elección de magistrados, de defensor de poder moral. En todos esos mecanismos también participa el pueblo mediante... Y ahora con los digámoslo, jueces de paz. Bueno, y ahora con los jueces de paz es extraordinario. Es uno de los, digamos, de esos avances de la democracia participativa. Sí, señor. Entonces, orgullosos tenemos que estar de todo lo que se ha construido en estos 25 años y de las tantas veces que la Constitución nos ha dado herramientas para seguir en paz. Primera constitución en la historia de Venezuela que es aprobada en referéndum. Hemos escrito una página más para nuestra historia, hermano. Vamos a llevar para que se dé rango constitucional a la figura del poder social organizado del pueblo. Soy la voluntad de un pueblo, soy la lucha de un país, soy aquel nuevo comienzo, un futuro a construir. Soy la tierra soberana de derecho e igualdad. Mis hojas están plasmadas de esta patria y su verdad. Soy la voz, soy consenso, soy verdad. Soy la voz, soy encuentro y hermandad. Soy la voz, soy justicia, igualdad. Soy la voz, soy la primera en la historia, soy victoria popular. De las entrañas del pueblo en momentos turbulentos, del abrojo y del sosiego de una mente en lo correcto, de la tierra inmersa que desafía las tormentas, en voces de la emergencia se clamó mi nacimiento. Un épico comienzo tras la decisión rotunda, sepultar la moribunda sin tapujo ni suspenso. 25 años ilesos que el país me hizo lores, tras un camino espeso como los libertadores. Voy borrando los temores de este pueblo confundido, soy hecha por los autores que antes estaban escondidos. Indios, negros, campesinos, blancos, gordos y flaquitos allanaron mi camino y aquí estamos con el hito de que todos tengan sitio en el tren de la inclusión. Por
son. Y a pesar que los fascistas me quieren derogar, con su afán imperialista me quieren masillar. He luchado sin cesar con el dogma libertario, un país libre de andar, de pensar bicentenario, para que todos aquellos con nobleza y cautela, el pueblo de Venezuela desafiando los contrarios, con un grito temerario dirá desde el corazón: viva la Constitución, 25 aniversario. Soy la voluntad de un pueblo, soy victoria popular. Palabra viva de Bolívar, su verdad, el sueño del comandante, una patria de equidad. Soy consenso, soy encuentro, soy la paz. Venezuela es libertad. Ha nacido la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, yo quise poner esta opinión de Olga del día domingo, de al filo de la medianoche, porque estuvo excelente. Ella se extendió en esa explicación sobre los 25 años de la Constitución y sus bondades, pues las bondades de nuestra Constitución. La única Constitución en Venezuela que fue aceptada, refrendada libérrimamente por el pueblo venezolano. Es la única. Y yo creo que es la única en muchas partes del mundo. No conozco de otra constitución que haya sido refrendada por el pueblo. No conozco de otra, no sé. A excepción creo que la cubana, creo que la nicaragüense. Pero el hecho claro es que la venezolana fue la única constitución no solamente debatida, se debatió en constituyente, fue el debate y el debate fue al pueblo y luego fue aceptada por el pueblo y por mayoría enorme, ¿saben? Arrasando. Por eso, hay que decirlo, por eso es que cada vez que usted escucha hablar un terrorista, hablan es de la República de Venezuela y de la bandera de las 7 estrellas. Por eso, en el golpe de abril de 2002, lo primero que hicieron fue desconocer no solamente la Constitución, sino que adoptaron de inmediato de nuevo, hicieron una involución, adoptando de nuevo la Constitución del 61, y por eso escondieron el cuadro de Bolívar en un baño. Ustedes ven todas las declaraciones que puedan hacer ahora mismo, desde Perra, desde allá, desde Miami, por todos lados, siempre ellos hablarán en contra de la Constitución. De hecho, les digo así claro y raspado, su sueño, el sueño más grande que ellos tienen es simple, es acabar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acabarla, borrarla y retornar a una Constitución en donde ellos puedan entregar nuestros recursos al amo imperial. Ese es su objetivo. Buenas noches a todos. Quiero primero que nada enseñar esto, que me lo enviaron de regalo. Es un nacimiento con los colores de Palestina. Esto lo hizo, me lo envió la señora, un amigo muy amigo mío, Carlos Uribarri, la señora Marilú, que lo hace a mano, ¿saben? Lo hace a manito. La manito, esto no tiene moldes, ni mucho menos, nada en absoluto. Ella hace un nacimiento. Ella tiene una empresita pequeña, emprendedora, llamada Arenisca. Arenisca, pero es bellísimo. No se crean, todos los nacimientos con ustedes, uno no se parece al otro. Y todos son preciosísimos. Todos. Muchas gracias a Carlos y a su señora, Marilú. Encantado por este regalo. Fue un hermoso regalo, hermosísimo regalo. Arenisca se llama la empresa emprendedora de la compañera Marilú. Por cierto que aquí tengo 2 regalitos que estoy esperando a ver que los manden a buscar. Tengo 2 regalos ya, la persona, ya me comuniqué con la persona para que los haga llegar. Hice llegar uno
de los que me dio. Me faltan 2 que lo vengan a buscar. Los tengo acá guardados para entregarlos. En Rusia hubo un atentado terrorista en donde murió el teniente general Igor Kirillov. Para quienes conocían a Kirillov, el teniente general era comandante de las tropas de protección radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas. Ya van a ver por qué lo mataron. Y ya Estados Unidos está diciendo que no tiene nada que ver en esto. Ya se detectó que inteligencia ucraniana está en este acto terrorista. Pusieron una bomba en un patín eléctrico en la casa, en el apartamento donde vivía Kirillov, y saliendo Kirillov lo mataron a él y a otra persona más. Dice, comandante de las tropas de protección radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, murió en una explosión en Moscú. Los informes preliminares indican que se colocó clandestinamente un artefacto explosivo improvisado en un patinete eléctrico a la entrada de un edificio residencial. Kirillov, de 54 años de edad, dirigió los esfuerzos de Rusia por sacar a la luz las aparentes actividades biológicas de Estados Unidos, citando documentos hallados en los laboratorios ucranianos durante la operación militar especial. Entre los principales hallazgos figuran, en marzo de 2022 presentó documentos Kirillov que apuntaban a que biolaboratorios financiados por el Pentágono en Ucrania estaban desarrollando armas biológicas utilizando murciélagos y aves. Recalcó que estos documentos mostraban experimentos con la población de Ucrania, ensayos de productos farmacéuticos y exportación de muestras biológicas de Estados Unidos con fines ofensivos. En enero de 2024, este mismo año, acusó a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Gina Haspel, Alex Azar y Anthony Fauci, de obstruir las investigaciones sobre el origen del COVID-19. En septiembre de 2023 calificó la red de laboratorios biológicos estadounidenses de amenaza biológica, citando un laboratorio ilegal de California que albergaba patógenos como el COVID-19, el VIH y la hepatitis. Acusó repetidamente a Estados Unidos y a Ucrania de violar la Convención sobre Armas Biológicas. Kirillov declaró que Ucrania utilizó de forma encubierta munición química DM-105, camuflada como proyectiles de humo en Susha, en la región rusa de Kursk, en agosto. Reveló que las fuerzas rusas frustraron la operación de Ucrania para apoderarse de la central nuclear de Zaporizhzhia en octubre de 2024. Advirtió de que Kiev podría organizar un ataque de falsa bandera con una bomba sucia, entrenando a personal para producir y detonar tales artefactos en zonas pobladas. Kirillov figuraba en la lista de sanciones de Ucrania por su papel en la operación militar especial. Y Estados Unidos, como siempre, tengo 2 noticias aquí que son importantísimas ambas. La ministra, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, tachó de ridícula la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos de supuesta no implicación en el asesinato del jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, que tuvo lugar este martes en Moscú. Resulta ridículo oír a quienes crearon el régimen de Kiev, lo patrocinan, le dan dinero y le suministran armas a afirmar incontroladamente su pseudo-inocencia, denunció la vocera. La prueba es clara. Washington no ha condenado ni una sola vez un solo atentado terrorista cometido o asesinato planificado por el régimen de Kiev. Y más abajo, para que sea... Y mira, hay una cosa que hay que decir con respecto a estas denuncias de armas biológicas, ¿no? Hay que decirlo. Que uno de los accionistas en las empresas de armas biológicas, el laboratorio que estaba en Ucrania, y algunos de ellos fueron descubiertos por el ejército ruso o por las tropas rusas, uno de los accionistas es el hijo de Biden, Hunter Biden. Aquí no aparece, pero está acusado de ser uno de los accionistas de esos laboratorios. La Asamblea General de la ONU adopta una resolución rusa para combatir la glorificación del nazismo.
durante la 53ª reunión plenaria del organismo, 119 países votaron a favor del documento, 53 en contra y 10 se abstuvieron. Entre las naciones que no apoyaron la iniciativa presentada por el país eurasiático se encuentran Austria, Alemania, Japón, Países Bajos, España, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Van en contra de eso, pues, de prohibir, van en contra de la prohibición de la ideología nazifascista. La representante adjunta de la delegación rusa ante la ONU, María Zaborskaya, destacó que la resolución adoptada es temática y agradeció a las naciones que la respaldaron. Su objetivo es el diálogo y la cooperación y no el etiquetado. Las acciones de los países occidentales son alarmantes, ya que han hecho un nuevo intento de dividir las filas de los estados miembros de la ONU y complicar la cooperación internacional en el campo de la lucha contra el neonazismo, el racismo y la xenofobia. ¿A quién le conviene? ¿Quién está implicado en el germen ese que está en Ucrania con los ucronazis? Y hace apenas 4 o 5 años el Times sacaba un reportaje sobre Zelensky, no, sobre el batallón Azov, que es hoy por hoy casi que guardia pretoriana de Zelensky, con ideología marcadamente nazi. Cosas, ¿no? Cosas de Don Sancho. Ese es igual, y sigo asombrándome. Miren, yo voy a hablar hoy de la imbecilidad, por lo menos en estos 2 primeros videos. He seguido, como yo tengo un primperán casi que permanente en el estómago, yo puedo tragarme estos videos. Pero yo quiero que ustedes vean este video. Por ahí dicen, no, que están apostando a la intervención militar. No solamente a la intervención militar, sino tienen unos sueños extrañísimos, ¿saben? En el caso de el señor Jaime Bailey. Vean este primer video y después les comento algo. Rueda. El presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, ha hecho hoy un anuncio muy importante, un anuncio de capital importancia. Ha anunciado desde Madrid que en vísperas del próximo 10 de enero viajará a Caracas. Y ha dicho, el 10 de enero me juramentaré como presidente sin ninguna duda. Esa vaina no te lo cree ni tu mamá. ¿De qué manera están pensando que podría viajar por el mundo? Una posibilidad es que González Urrutia, presidente electo, viaje desde Madrid en un avión oficial del Reino de España y que esté acompañado de, por lo menos, no digo el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pero sí el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, ¿no? Esto no se lo quiten de la cabeza. Por favor, la cercanía de esa fecha. Sería todavía mejor, y esta opción se está considerando, que no solo estuviera en ese avión el ministro de Exteriores español, sino también el canciller británico, el canciller francés. De manera que en ese avión se representan a 3 democracias longevas del mundo: la inglesa, la francesa, la española. Yo te aviso, Chirulí, yo te aviso, Chirulí. También, por supuesto, la jefa de Estado en Italia, la señora Meloni, seguramente vería con buenos ojos que algún ministro de su gabinete, su ministro de Exteriores, estuviera en ese avión, ¿no? Y así, a la bachimberra. Ese avión aterrizaría en Caracas. El canciller español o los cancilleres europeos, el mismo señor Borrell, representando a la Unión Europea, acompañarían
idealmente a don Edmundo a su casa, a su apartamento en Caracas, y lo cuidarían hasta el 10 de enero. Tenía una cita médica y me están llamando de la clínica para suspenderme la cita. Otra opción es que González Urrutia viaje de Madrid a Washington antes de ir a Caracas. Y estando en Washington, en lugar de viajar en un avión oficial del Reino de España, Edmundo González Urrutia podría viajar en un avión oficial del gobierno de los Estados Unidos. Entiendo que Biden ve con buenos ojos la posibilidad de que Edmundo González Urrutia pueda viajar en el Air Force 2, acompañado del secretario de Estado Tony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin. Desde aquí yo veo con alegría que los venezolanos de a pie no están inertes esperando el 10 de enero, no. Se están comenzando a organizar adentro y afuera, quiero decir en la casa, vela, comida imperecedera, grano, pasta, agua. Eso además no es incompatible con que en ese vuelo desde Washington y ya no desde Madrid estén otros representantes de gobiernos europeos, ¿no? Podrían estar Blinken y Austin y quizá el propio canciller español, ¿no? Ahora, imagínense que además estuviera Marco Rubio. Bueno. Bien podrían Blinken y Austin pedir una reunión con Maduro, de manera que llegan acompañando a González Urrutia, se aseguran de que éste no sea detenido, lo acompañan hasta su casa, dejan allí algunos custodios estadounidenses resguardando a don Edmundo, y Blinken y Lloyd Austin se reúnen con Maduro en el Palacio de Miraflores. ¿Qué hacemos con los comunistas? Decía, bueno, chicos, dale becas para que se vayan para afuera. Por esto es que el corte con el comunismo debe ser violento. Por tanto, hay que pensar bien cómo viajará Edmundo en los días previos al 10 de enero a Caracas. Una comitiva de pesos pesados, ¿no? Que consiga intimidar. A mí me gustaría más, por supuesto, que llegara en un avión, en el Air Force 2, ¿no? Que es el avión reservado para el secretario de Estado, que viaja por todo el mundo, Blinken, ¿no? Y que estuvieran ahí Blinken, Austin y Marco Rubio, ¿no? Eso sería fantástico. Yo pienso, óiganme bien, que la blandenguería nacional, el compadrismo, la amistadera y la sobada de barrigas fue la que nos trajo hasta esto. Yo sé que son escenarios que se están barajando, ¿no? Entonces que don Edmundo viaje a Washington y desde Washington, yo sí creo que Biden, que estará de salida, que le quedarán 2 semanas más en el poder, dirá, vamos a acompañarlo a Caracas, ¿no? Por supuesto sería épico que Biden fuera en ese vuelo, ¿no? Ya eso sería genial, ¿no? Biden pasaría a la historia, ¿no? Unos días antes de retirarse, llegaría en el avión presidencial, en el Air Force One a Caracas. Y luego Biden, haciéndose el distraído, pues va al Palacio de Miraflores y conversa con Maduro, ¿no? Conversa con Maduro. Y si se tiene que quedar un día o dos hasta el 10 de enero, que se quede un día o dos hasta el 10 de enero. Estos son entonces los escenarios. Pero partimos de una promesa de González Urrutia que espero que él no deshonre. Él hoy se ha comprometido a estar en Caracas el 10 de enero. Como decía Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, calma y cordura, nervios de acero. No se arreche nadie, no se me encocoren, aspiren y expiren. Esta es la hora de la comedia, ¿verdad?
Entonces, es que es terrible. Yo estaba buscando, después que yo vi a Bailey, yo estaba buscando, de verdad, en todos lados. Este tipo tiene que ser psicópata. Sociópata no es, pero psicópata sí es. No sé. O un sinvergüenza, pues está ganando real con eso. Ahora, ya voy a hablar del tema de imbecilidad, ¿no? Porque hay otro video, y lo quiero poner antes de hablar del tema de imbecilidad, que es también con Bailey. Por cierto, que aquí dijeron, no, que Bailey se le murió el gato, entonces la gata entonces estaba llorando y por eso tenía la cara hinchada. Yo vi ese video, que terrible, ¿vale? No por el animal, ¿saben? El animalito se murió, pero el drama, compadre. Ni una novela de Delia Fiallo. Ni una novela de Delia Fiallo. Fue así, se mandó a grabar cuando estaba llorando, ¿saben? Tú sabes que yo tenía antes. Yo tengo que decirle a Guerrero que me traiga el vaso de agua para pues, ponerme las lágrimas aquí y comenzar a llorar también. Cada vez que yo quiera, pues. Yo entonces me pongo las lagrimitas aquí. Y me pongo a llorar. Pero vean esto, por favor. O sea, para que ustedes vean cómo pasa un tipo que es psicópata, ¿sabes? Un tipo de psicópata, un tipo está loco de bola. Pero no es solamente eso, sino que tiene a la gente en Miami lo que bola también. O sea, hay un buen número de mayameros que creen en esto, que creen esta cosa. Pero yo todavía no voy a hacer comentarios. Todavía no voy a hacer los comentarios. Yo quiero que vean el segundo video. Esta es la hora, ¿cómo se llama? La hora de los chistes. Vamos a ver este video, rueda. Todavía estoy sorprendido por las declaraciones que ha hecho Eric Prince, a quien yo veo con gran simpatía. Prince ha dicho que él sabe, por fuentes que supongo él estima fidedignas, dignas de crédito, que Diosdado Cabello, no Maduro, Cabello, mandó a un sicario a Palm Beach, aquí en la Florida, para que asesinara a Trump. Ese criminal venezolano, que según Prince tenía como misión matar al presidente electo Trump, fue detenido en las afueras de Mar-a-Lago, el club exclusivo, la mansión, la fortaleza amurallada en la que vive el señor Trump. Según Prince, cuando este muchacho fue detenido, le dijo a la policía que Diosdado Cabello le había encomendado la perversa misión de asesinar al presidente electo de Estados Unidos. No lo digo yo y no me lo invento y no estoy fantaseando, no estoy delirando, lo dijo Prince y lo dijo así. I understand that there was a Venezuelan gang member that was arrested working at or near Mar-a-Lago who testified, who disclosed to interviewers that he had been sent by Diosdado Cabello, among dozens of other gang members, to get Donald Trump. And so hopefully that fully awakens Donald Trump to the dangers that a gangster-run Maduro society is. Si es así, Cabello percibe nítidamente que Trump es una amenaza seria, real, a su poder. No sé si el sicario, el asesino que tiene un prontuario criminal como miembro de la temida banda del Tren de Aragua ha dicho la verdad a la policía. Quizá se ha inventado esto de que Cabello me fichó, me pagó para matar a Trump. Quizás se lo ha inventado, ¿no? Pero si no se lo ha inventado y si es verdad lo que han dicho el sicario y luego Eric Prince, como acabamos de escuchar, es una cosa muy seria porque Trump se distingue por ser particularmente vengativo. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros, a quienes queremos la liberación pronta de Venezuela? Nos conviene que sea verdad lo que ha denunciado Eric Prince. Nos conviene que sea verdad lo que aparentemente ha confesado el miembro del Tren de Aragua,
capturado en las afueras de Mar-a-Lago. Nos conviene que todo ello sea verdad. Nos conviene que en efecto la CIA pruebe, y lo está investigando, claro, que Cabello le dio la orden a este criminal venezolano, a este sicario asalariado, para que interrumpiera la vida de Trump. Si eso es verdad, entonces Trump, cuando tome posesión y cuando tenga al lado al secretario de Estado Marco Rubio, seguramente tomará unas represalias severas contra los espadones de la dictadura venezolana que mandaron matarlo, ¿no? Do you know why I'm here? I don't think I do. Tell him. Tell me what? Tell him what you told your mother last night. Come on. Sexual intercourse Can often bring up pregnancy in the adult female. can often bring about pregnancy in the adult female, yes. Yes? Yes, well, I'd like an explanation if it's not too much trouble. An explanation of what? I assume it's something that Michael's been learning in his biology classes, is that right? But this is something he's actually been taught in a classroom. I mean, what is going on here? Well, we're trying to teach your son. Oh, are you indeed? Trying to teach him what? Would you rather that Michael didn't attend biology classes? Well, certainly I would, if those are the kind of lies I could expect to hear repeated at the dinner table. They're not lies, Mr. Smear. Oh, aren't they? Are they? What? Sexual intercourse can bring about pregnancy in the adult female? Well, that's quite true. True, my arse. What would you rather we taught your son? Respect, decency, standards. That's what you're here for. You're not here to poison my son with a lot of randy sex talk. Mr. Smear, how can Michael be your son if you and Mrs. Smear have not had sexual intercourse? Michael is my son. Yes? In the normal way. And what, in your opinion, is the normal way to have a son? Well, the normal way to have a son is to get married, buy a house, get properly settled in, furniture and so on, and just wait for a bit. Make sure you eat properly, 3 hot meals a day. 3 hot meals? Hot meals, yes. And Michael just sort of popped up, did he? Yes, well, of course, it's a few years ago now, but I think, yes, one day he was just there. And at no stage did you or Mrs. Smear engage in any act of sexual intimacy? Yes, it's very hard for you to believe, isn't it? It's very hard for you to believe. But there's still some of us who can bring a child into this world without recourse to cannabis and government handouts. Hoy es un día muy triste. Hemos llorado mucho. Estaba tendida en la cocina. No le quedaba más vida. Nuestra gatita ha muerto y estamos ahora mismo saliendo a la clínica para recoger su cuerpo exangüe, sin vida. Pero ella vivirá siempre en nuestros corazones. Habrá gente que me dirá, Mario, tú sí eres insensible. Eres muy insensible, Mario. ¿Cómo es posible que a ti no te duela la muerte de la gatita? No, la gatita no tiene la culpa de tener a ese señor que tiene ahí al lado. Que monte esa telenovela en el teléfono. Monte esa telenovela mientras no le importa para nada la muerte de los niños en Palestina. Ese es lo importante de este mensaje. Pero fíjense, véanme. Voy por parte. Yo creo que el mismísimo Donald Trump en este momento debe estar, no sé, él ha hecho unas declaraciones, no las quise poner hoy, las voy a dejar para el sábado, unas declaraciones donde prácticamente está diciéndole no a todas las recomendaciones. Por eso nosotros, es más, de hecho, yo apoyo lo que dice Diosdado, cuando Diosdado dice que el primer despedido va a ser Marco Rubio. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos tiene muchísimos problemas, terribles problemas, y están entrando unas contradicciones enormes. Donald Trump no es estúpido. Repito, él piensa como un empresario. Él no es que es aliado de Venezuela, ni es aliado de los rusos, ni aliado de los chinos, olvídenlo. Eso no es así. Pero ya comenzar desde hoy, sin haber tomado el cargo de presidente, empezar a decir que, bueno, que él estuvo hablando con el hijo y a él le parece que TikTok es agradable, cuando él fue uno de los que dijo que había que cerrar TikTok en Norteamérica, porque era una empresa china, ¿verdad? Invitar, por ejemplo, a Xi Jinping, que no se sabe si fue él o fue alguien que invitó a Xi Jinping
para entonces, o es una jugada para hacer ver que Xi Jinping es mala gente porque no acudió a la toma de posesión de este señor Trump, y qué malos son los chinos que no acudieron cuando... Ese tipo de manipulaciones solamente pueden estar presentes en suelo gringo. Bueno, y en las cabezas de todos los que de alguna manera viven manipulados y alienados al tema de los gringos, ¿no? Eso en primer término. Eso hay que ser muy claro, hay que decirlo muy claro. ¿Qué pasa ahora, camaradas? Miren, cuando tú ves a un Jaime Bailey diciendo lo que está diciendo, que es toda una fábula, una psicofantasía o digamos una psicopatía fantástica, en donde dice que bueno, así impunemente pues va a venir un avión, el Air Force 2 de Blinken, o mejor el Air Force 1 de Biden, y van a pasar buscando a el canciller de Alemania, el canciller de Francia, el canciller de España, luego va Blinken también, va el secretario de Defensa, y también va y se aparece Biden. En los últimos 10 días se va a aparecer Biden trayendo aquí para decirle a Rorro, mi niño, Rorro, mi bien, para dormir al borracho aquí en su casa. ¿Ven? Todo eso es una psicopatía fantástica, ¿sabes? O una psicofantasía. El problema no es ese, el problema es que él puede hacer. Yo puedo inventarme aquí un cuento de las 1001 noches. Yo puedo hacerlo. Yo puedo inventarme aquí un cuento. X, Y, Z, no importa. El tema no es ese. El tema es que haya gente que de verdad crea en lo que yo estoy contando. Eso sí es malo. ¿Por qué? Porque todo aquel que esté viendo a Jaime Bailey lo vea de verdad en serio, o sea, que se crea toda la barrabasada y la estupidez que está diciendo, ustedes me disculpan, pero dice muy poco de la gente y del nivel intelectual que pueda tener la gente en Estados Unidos, sobre todo en Miami. Digo. Me disculpan, ¿no? Pero es escuchar a Jaime Bailey y saber que tiene un programa en Miami y saber que tiene audiencia, yo creo que hasta es una buena noticia para nosotros. Porque el nivel de imbecilidad que han venido desarrollando para aceptar estas teorías del señor Bailey, teorías de un tipo que es psicópata, a todas luces, psicópata, tipo que es manipulador, un tipo que es criminal cerebral, tipo que no le importa nada, llora por una gata que se le murió en su casita, pobrecita la gata no tiene la culpa del amo que tiene, pero llorar por una gata y estar pendiente de ver cuántos venezolanos chavistas pueden morir o cuántos asesinatos en masa y genocidios se puede cometer en Gaza, ¿verdad?, en contra de los palestinos, y decir que todos los comunistas tienen que morir, imagínense pues qué tipo de psicopatía puede tener una persona así. Pero el problema no es él, el psicópata es él. El problema es el que cree en eso. Entonces la audiencia en Miami, lamentablemente, o es muy imbécil, no estoy diciendo toda la audiencia, porque en este momento habrá gente en Miami que me está viendo, desde Houston, desde Miami, desde Argentina. Hay gente que me está viendo y sabe lo que yo estoy explicando. Y gente en Estados Unidos que debe ver a Jaime Bailey y debe vomitar. Vomitar. Esa es la palabra. Porque no es solamente el hecho de que se invente una cosa que, bueno, que ciencia ficción se queda pendejo, pues. O sea, es ciencia ficción total, absoluto. En medio de, o sea, ya al final, cuando ya ha metido toda la basura, ciencia ficción, esa rara, extraña, ¿cómo te digo? Esa cosa distópica que le viene metiendo a la gente, al final tiene un responsable, que no es él, por supuesto. Porque él al final dice, eso es lo que dice Inmundo González Urrutia. Y si Inmundo González Urrutia no cumple como va a ser,
que no va a cumplir porque no puede venirse no puede venirse ni siquiera queriendo Biden venir en el Air Force One, ni siquiera con que Biden quiera montarse en el Air Force One para aterrizar en Maiquetía va a poder hacerlo. Empezando por ahí. Entonces igualito que cuando habla, yo no sé qué cantidad de gente pueda seguir a Virgües, ¿no? Bueno, él se cree periodista, ahora dice que es periodista, y ese tipo no tiene nada en la cabeza, ¿no? Lo que tiene es basura mental. El otro, que tú sabes que Guerrero me dijo en estos días que el Orlando Urdaneta se parecía a los Minions, con los lentes. A los Minions, sí. Cuando me dijo eso, yo inmediatamente dije, coño, ya me echaste a perder los Minions, que es de las pocas comiquitas que me gustan a mí. ¿Ah? Y me va a poner Orlando Urdaneta. Ahora cada vez que vea a los Minions voy a ver a Orlando Urdaneta que me... No puede ser, chicos. ¿Ven? Que están enfermando a la audiencia, no solamente a la que verá, no sé, novelas todos los días ahí en Univisión o en EBTV, el Venezolano TV. Pero les digo de antemano, se los digo así, estoy profundamente preocupado con la audiencia que ve ese tipo de cosas y las cree. Por cierto, que Diosdado dio unas declaraciones bien buenas, que hablando sobre todo por lo del domingo, que el domingo hubo un evento precioso con la elección de los jueces de paz. Y hay una aclaratoria que hace al final de esa rueda de prensa de Diosdado que me encantó. Pues vamos a verlo, rueda. Ayer Venezuela vivió una jornada extraordinaria, una jornada de esas para el recuerdo, para la historia, para sentirnos orgullosos de la democracia, del nivel de la democracia, del nivel de la participación protagónica de nuestro pueblo en su historia, en su destino. Toda Venezuela salió ayer en paz, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Tienen ustedes algún reporte de algún sitio donde hubo inconveniente? No hay inconveniente. Los sayones y las sayonas no participaron, por eso es que no hay inconveniente. Por eso es que no hay inconveniente. Los odiadores y las odiadoras no participaron y todo sale en santa paz. Una felicitación y un reconocimiento a nuestro pueblo, a ese pueblo valiente, noble, que cree y defiende esta Constitución. La defiende, la hace valer. Yo siempre que tengo oportunidad lo leo públicamente, el artículo 5 de nuestra Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y candidatas a juez de paz en todo el país. 52.288 personas que se postularon o fueron postuladas y ellos aceptaron la postulación en ese caso. Y hoy, 16 de diciembre, en todo el país se está desarrollando la proclamación de quienes fueron electos jueces y juezas de paz comunal en todo el territorio nacional. ¿Quién lo hace? Bueno, las comisiones electorales circuitales, que tiene 5 integrantes del Poder Popular, anuncian quiénes fueron los que ganaron. Santa paz, santa tranquilidad, el pueblo es sabio y seguimos avanzando en una democracia donde el pueblo es el que decide. No deciden las élites, no deciden las cúpulas, no decide la oligarquía, no decide la burguesía, no decide el imperialismo, decide nuestro pueblo. Y llegó la hora, pues llegó la hora de la verdad, llegó la hora del pueblo, llegó la hora de las comunas. Y eso es lo que está haciendo el presidente Maduro. Eso es lo que está haciendo el presidente Maduro. Son pasos que se dan con base firme.
lo que se está consiguiendo ahorita no hay manera que lo echen para atrás. No hay forma. Porque esos son reclamos, ¿cómo que dice? La progresividad. Algunos dirían derechos adquiridos, ya va. Derechos adquiridos. ¿Por quién? Por quien debería ser, que es el pueblo. De las excarcelaciones, ¿sabes qué ocurrió? No. Aquí hubo hechos terroristas, hubo violencia, hubo asesinatos, y en esa medida fueron detenidos una cantidad de venezolanos, con el agravante que fueron detenidos gracias a ellos mismos, porque se grabaron en el teléfono, publicaron en las redes, una campaña mediática contra Venezuela. ¿Por qué tú crees que lo publicaron en las redes? Por dos razones. La primera, ellos creían que iban a ganar, y no importaba después, los héroes, pues. Y la otra, para infundir terror en el pueblo, para que la gente se asustara. La respuesta de nosotros fue al día siguiente, estamos en la calle marchando, de donde somos. Y le dijimos, no, las calles son del pueblo, las calles no son de ustedes, las calles no son de los terroristas. Y de esas detenciones, más nunca se acordaron quienes los llevaron a esos actos de violencia y de terrorismo. Los dejaron solos. Esa es la verdad. Más allá de que saquen un artículo, eso es no para beneficiar al detenido, sino para ellos mantenerse en vigencia. No sé si me explico. Ellos les saben y no les importa la suerte de los que están detenidos por culpa de ellos. No les importa. Muchos manipulados, mucha gente con problemas, delincuentes que les prometieron que después serían exonerados de todos los delitos que habían cometido. Por eso mataron gente, por eso asesinaron como asesinaron a un grupo de personas, donde al día de hoy no hay ni una sola vinculación con organismos de seguridad del Estado en esas muertes. Queda claro que quienes los asesinaron fueron ellos mismos. Quienes los asesinaron fueron ellos mismos. Y luego, cuando comienzan las excarcelaciones, voy a decir esto con toda la seriedad, ellos no les interesa que salga ninguno en libertad. Y comenzaron, voy a decir esto así, esta palabra, a echarle paja a ese proceso para que no se diera, a ponerle minas a ese proceso. Una cosa que fue quien hizo esa solicitud fue el jefe de Estado, fue el presidente Nicolás Maduro, fue el afectado directo, porque ellos iban por el ganador de las elecciones. Entonces se ha hecho una revisión, los sectores opositores no quieren que esta gente salga porque a ellos les interesa tener cómo generar algún escándalo, esa es la verdad, cómo mantenerse vigente, no los detenidos, no los detenidos, me refiero a los que los llevaron a esas cosas, son la nada, y se valen pues del dolor de familia, se valen del dolor de gente que está detenida. Es una forma vil de hacer política, pero es la oposición venezolana y de ellos se espera cualquier cosa. Que el señor inmundo viene. Les están cayendo a coba una vez más. El 10 de enero, el único que se va a juramentar se llama Nicolás Maduro Moro. No hay ni una sola posibilidad, ni una, ni media posibilidad que el señor Inmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Ni una sola posibilidad. Y como él valiente no es, recuerden que él se metió en una embajada el día 28 de julio.
Se metió en la embajada de los Países Bajos. Eso no lo digo yo, lo dijo un alto funcionario de la Cancillería de los Países Bajos. Creo que fue el canciller, por cierto, que dijo eso. Valiente no es, pero no hay ni una sola posibilidad que ese señor venga a Venezuela a juramentarse. Ni una. Si usted, señor opositor, le están cayendo a coba que eso va a ocurrir, a estas alturas usted cree eso, perdóneme, pero ya usted lo que está es a otro nivel, que usted siga creyendo esas mentiras. Por eso es que estamos esperando que, de verdad, que Inmundo se llegue hasta Maiquetía, acompañado, no sé, de algún chaperón. Está bien, aparécete. Aparécete. ¿Cómo fue que dijo el otro día? Dice, bueno, a lo mejor no es el 10. Ellos van a correr la arruga, acuérdate de eso. Y va a venir lo más terrible, pues por eso es que no podemos estar solamente echándole la culpa a un Jaime Bailey o a los medios de comunicación que tratan de mantener ese nivel de imbecilidad en algún grupo o sector, sino que va a salir Estados Unidos. Pero uno no sabe todavía con Trump qué va a pasar, ¿no? Repito, Trump es un tipo que gobierna con el dinero. Dinero, billete. Él viene a vengarse de muchas cosas. Real. Trump no es político. Trump viene a buscar plata. Viene a buscar real. Por ahí hay un informe bien bueno de todo el dinero que se ha venido ganando Trump como franquicia. Trump como franquicia. Ahora mismo están en Mar-a-Lago, están haciendo una fiesta de gala, una cena de gala, en donde el mínime, como dicen, los cubiertos mínime, cuesta $1 millón para ir a ver al presidente. Imagínate, pues, ¿quién de todos los factores de poder que tienen billete no van a pagar ese $1 millón para entrar a ver al próximo presidente de los Estados Unidos que todavía no se ha juramentado, pero que ya lo eligieron, ¿verdad? Entonces luego sacan una cuenta de todo lo que está, mira, vendiendo en barajitas, franela, porque ya, de paso, como es una marca, sacó hasta un perfume, creo, si no me equivoco, es marca. Trump se convirtió en una marca, vino a ser real. Su compadre Musk le dijo, hay que hacer real. Por cierto, que el compadre Musk acaba de meterse otro berenjenal de billete encima, diciendo que en Estados Unidos va a la quiebra, pero él es el que se está enriqueciendo más. Y se acaba de meter otro berenjenal de dinero encima, convirtiéndose por mucho en el mayor millonario y el con más fortuna en el mundo. Pero supuestamente él dice que por donde llevan a Estados Unidos llevan a la quiebra, pero él no quiebra. Entonces le estoy diciendo, Trump gobierna es por plata, dinero. Y les voy a volver a repetir lo que siempre le digo, 2016 no es igual que 2020, 2020 no es igual que 2024. No. Sobre todo después de Johannesburgo y después de Kazán, el mundo cambió. Por ejemplo, ahí salió Diario El Impulso de Barquisimeto. ¿Cómo están? Coño, ustedes están, les falta dinero, que están pidiendo, para la libre expresión están pidiendo donativos. Los del Impulso, que son fascistas, los de Barquisimeto, dicen, Canadá sanciona a 5 funcionarios del gobierno de Maduro. Entonces ponen así, ya van a ver la noticia. Estos se regodean, y viven aquí y piden dinero. En cada noticia te ponen abajo, ya vas a ver. Canadá sancionó este martes 17 de diciembre a 5 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el fraude electoral perpetrado el pasado 28 de julio. La ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, que de paso deberían de estar preocupados porque Donald Trump quiere anexionar ya México, ya Sheinbaum le está respondiendo.
Pero Justin Trudeau está bajándose los pantalones y ya le dijo, por lo menos la respuesta de México fue digna. Pero la respuesta de Canadá da asco. Cuando le dijo Trump, ustedes deberían ser otro estado más de los Estados Unidos. Cuando se lo dijo a México, México le dijo, no, eso no va así. Entonces, la tal ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, aseguró que su país no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro siga ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Más adelante, las sanciones de hoy transmiten un mensaje claro. Canadá no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro siga ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Se necesita una solución pacífica, negociada, liderada por Venezuela para resolver esta crisis. Me imagino cuando vaya Biden, pase buscando por allá por el barrio Salamanca a Inmundo, lo montan en la limusina, se lo lleva al aeropuerto, lo montan en el Air Force One, y atrás de colita viene el Air Force 2, viene Blinken con el canciller de Inglaterra, con el canciller de Francia, con el canciller de Alemania, con las longevas democracias europeas. Y van a decir que, dice, estamos dispuestos a trabajar con socios de la región para apoyar este diálogo, pero también estamos dispuestos a utilizar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costos a quienes buscan impedir la plena expresión de los derechos democráticos de los venezolanos. Dice, los funcionarios sancionados son por Canadá. Menos mal, estos son medallas, ¿saben? Medallas. Créanlo. Cada vez que sancionan a uno, a mí me da, yo definitivamente me da sana envidia. Ver que están sancionando a todo el mundo, a mí no me sanciona. Eso es sospechoso, pana. Dice aquí, los funcionarios sancionados por Canadá son Carislia, Beatriz Rodríguez, presidenta del TCJ, Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado del TCJ, Rosalba Gil Pacheco. Rosalba, un abrazo desde aquí, mi vida. Usted la amo enormemente. Rectora del CNE, Luis Ernesto Dueñas Reyes, fiscal que solicitó la orden de captura contra Edmundo González, y Eduardo Miguel Briceño Cisneros, juez que aprobó la orden de captura contra Edmundo González. Entonces, más abajo, es lo que dice aquí, ¿ves? Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital. ¿Cuánto le han recibido? ¿Cuántos dolarcitos han recibido? Lo que no dice Canadá, ¿verdad? Y esto sería bueno que la canciller Melanie Joly vaya directamente y le diga al señor Justin Trudeau, porque ustedes esconden más de 400 nazis en Canadá. Nazis. Porque ustedes aplaudieron a un nazi en Canadá y justamente teniendo como marco una invitación a Zelensky. Nazi. Porque ustedes han sido acusados de haber matado, de haber asesinado a niños indígenas en un monasterio religioso, donde están unas monjas religiosas. Y ustedes no han hecho nada por la reparación de esos pueblos indígenas que han asesinado. Y ustedes van a hablar de nosotros de violación de derechos humanos. Tú, lamebota. El presidente Nicolás Maduro se comunicó con BTV para hablar sobre el aniversario de la Constitución y también por la recién, por ahí me deben estar escribiendo por todos lados, por la reciente elección de jueces de paz. Un avance más en nuestra Constitución. Rueda. Qué hermosa y tremenda esta jornada. Felicito a todos los circuitos comunales, a todos los vecinos y vecinas. A esta hora la gente sigue votando, participando, y felicito de antemano, de una vez, a todos los jueces y juezas de paz que han sido electos hoy, 15 de diciembre
de este año 2024, día histórico en que se eligen por primera vez jueces y juezas con el voto del pueblo de Venezuela. Tremenda forma de celebrar los 25 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Feliz estoy. Me han llegado, mira, más de 1000 videos que he visto yo, de todos lados, de Boconó, de Carúpano, de Ciudad Bolívar, de Katia, de Petare, de Caricuao, de San Antonio del Táchira, de Rubio, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Este pueblo maravilloso y hermoso, ejerciendo su soberanía y haciendo su proceso, dueño de su destino, en un momento histórico, pagando una deuda que teníamos de la Constitución. Puedo decir, hemos saldado esa deuda. Han nacido los jueces y juezas de paz directamente de la mano y del voto del pueblo de Venezuela. Maravilloso, de verdad. Estoy muy contento de este evento histórico, donde nace la institución por ley orgánica y además demuestra que las leyes en Venezuela no se quedan como letra muerta, sino son hechos vivos, eventos vivos, procesos vivos. La narrativa que nosotros nos mueve y nos ha movido siempre es el pueblo movilizado, empoderado, consciente, construyendo, participando. Ese es lo concreto. Si vas a hablar de democracia, dime qué poder tiene el pueblo, qué organización tiene el pueblo, qué libertad y participación tienen los pueblos, el vecino, la vecina. No me vengan a hablar de democracia a la usanza de la decadente democracia burguesa occidental, decadente, que son democracias sin pueblo, sin soberanía, sin participación, democracia de élites. No, vamos a hablar, el que quiera hablar de democracia, que vaya a hablar con el pueblo en los barrios, en los campos, en las calles, en los urbanismos, que vaya a hablar con la gente, para que vea millones de hombres y mujeres ejerciéndola conscientemente. Nosotros estamos construyendo una democracia nueva, directa, popular, una democracia moderna del siglo XXI. Estamos construyendo una nueva sociedad y con el plan de las 7 transformaciones yo dije, vamos a acelerar y a profundizar la construcción de una democracia de calidad, directa. Este año, concreto, pues, que quiere hablar de democracia, porque hay mucha gente que habla pistoladas fuera del país. Bueno, que hable pistoladas de Venezuela, que se venga aquí y yo lo llevo a los barrios, que elija el barrio que quiera, que elija el urbanismo que quiera, que elija la comunidad que quiera y vaya a hablar con la gente de a pie, con los comunes, como yo, que yo soy el presidente de los comunes, que vaya a hablar, y listo, y escuche la verdad de la gente. Nosotros estamos construyendo la nueva modernidad socialista del siglo XXI, porque la vieja llamada modernidad occidental se agotó. Su viejo concepto de democracia de élites se pudrió, se acabó. Viene una nueva democracia para la humanidad y Venezuela va en la vanguardia. Una nueva sociedad. Hay que construirla sobre la base de valores, de una nueva cultura política, de la gente ejerciendo su soberanía con amor, con fe, con voluntad. Fíjense que esta ley se aprobó apenas, Ángel, hace un mes, y entonces hubo quien nos propuso, bueno, vamos a elegir los jueces de paz el próximo año, el primer semestre, el próximo semestre. No, ya, si estamos en tiempos acelerados, el mundo está acelerado, ¿no? El mundo está aceleradísimo. Nosotros aceleremos también el paso de la construcción de lo nuevo. Dije, vamos a hacerlo, pero es que viene la Navidad, mejor. Pero es que la gente va a estar de rumba, mejor. ¿Entiendes? Si precisamente un domingo como hoy, hace 25 años, estábamos más jóvenes, más chamos, este pueblo, un domingo también, 15 de diciembre,
fue por primera vez en la historia, hay que recordarlo, por primera vez por la historia, hace 25 años, un día como hoy, el pueblo votó para aprobar su constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por primera vez en la historia. Ustedes estaban muy jovencitos todos, Ángel, la magistrada Tania, tú, eran muy niños, seguro estaban en la escuela, en el liceo, seguro no recuerdan ese momento, pero yo que estaba chamo también y participé como constituyente de Caracas en la redacción de la Constitución, lo recuerdo perfectamente. Tuvo que llegar Chávez, tuvo que llegar la Revolución Bolivariana para hacer la primera Constitución en la historia de Venezuela, escrita, debatida, dialogada, consultada con el pueblo, y la primera y única Constitución en la historia de Venezuela llevada a referéndum para que el pueblo diera su opinión definitiva. Así que estamos construyendo lo nuevo. Nosotros somos la mayor garantía de la paz de este país, de la democracia y la libertad verdadera, de la construcción de un nuevo modelo político propio, venezolano, latinoamericanista. Somos la mayor garantía de la independencia política y del ejercicio de la soberanía nacional y de la soberanía popular. Se ha demostrado múltiples veces, pero sobre todo se ha demostrado hoy. Yo felicito a todas las comunidades, a todos los vecinos, vecinas que han estado desde temprano en las mesas de votación, que están todavía hoy en las mesas de votación a esta hora, y felicito a todos los circuitos comunales. Ángel, 5.297 circuitos comunales. Una parte importante, recuérdame Ángel, son circuitos comunales de los pueblos indígenas, y ellos están eligiendo sus jueces y juezas de paz con sus costumbres, tradiciones y sus formas. Y el resto de los circuitos comunales salió hoy a ejercer su deber, su derecho, y ya a esta hora deben estar siendo proclamados los jueces y juezas de paz, hombres y mujeres de a pie, hombres y mujeres de los comunes, allí, en cada circuito, en cada barrio, en cada comunidad. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Luego les voy a hablar de una percepción que yo tengo, sobre todo con el tema de Siria y con el tema de las izquierdas, que está relacionado con el tema de las izquierdas en Europa. Quiero tocar ese tema allí. Ahí hay un plancito que ha dado resultados, ha dado muchos resultados, sobre todo en Europa, ha dado muchos resultados, que es la división de las izquierdas en Europa. La división a veces hasta por tonterías, ¿saben? Pero es bueno tocarla. Bien, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, se ejerció el derecho a votar por los jueces de paz. Estamos avanzando en el poder popular, ¿saben? No solamente el hecho de trabajar, estamos trabajando todo transversal. Yo por primera vez en medio de esta guerra multiforme, por primera vez estoy viendo que la revolución va avanzando en varios frentes a la vez. El frente económico, frente político, frente constitucional, y vamos avanzando en varios frentes, a la ofensiva, como debe ser. A la ofensiva. Y esto es bien interesante, sobre todo en la unidad, ¿saben? La unidad que tiene que ver con lo que voy a hablar, con el tema de Siria, el tema de la izquierda. La unidad de todos los factores revolucionarios en Venezuela y cómo hemos ido enfrentando al fascismo y lo hemos ido arrinconando. Hay una cosa que dijo Diosdado ahí en la rueda de prensa que es verdad. ¿Por qué se llevaron a cabo esas elecciones para elegir los jueces y juezas de paz? ¿Por qué se dio en franca paz y en tranquilidad? Sin ningún evento raro, ni problema ninguno. ¿Por qué se dio así?
porque simplemente no hay la participación, en este caso, de gente que venía con otra agenda. De gente que venía con la agenda de la violencia por detrás. De gente que te agarra y te dice, no, yo quiero participar, y resulta que en su planificación hay otra cosa, que es todo menos lo electoral, menos lo democrático, sino desestabilizar al país. Y esto es bien importante. La fuerza, la unión de las fuerzas, toda la fuerza revolucionaria nos ha colocado en un momento, magistral, ¿no? ¿Saben? De avanzada en conjunto de todas las baterías y todos los comandos de ataque, ¿no? En lo político, en lo ideológico, en lo social, en lo económico, en lo constitucional, siempre avanzando como debe ser. Ahora vamos a ver, porque esto está bien bueno. Hace 2 o 3 años tú veías a China que cada vez que iba a dar una declaración con relación a Estados Unidos era muy comedida. La diplomacia china es una de las diplomacias más, digamos, más prudentes, hay que decirlo de esa manera, más prudente. Pero me llama la atención 2 cosas. Primero, que ya China está respondiendo a las sanciones con sanciones. Por eso es que digo que no es solamente nosotros acá en Venezuela. En el mundo se está dando una confrontación Occidente-Oriente, Norte-Sur, Norte y Sur global, en contra de esa, digamos, ese empeño del imperialismo por seguir ejerciendo hegemonía en el mundo, ¿no? Y tienen a unos héroes que son rarísimos, porque ahora todo el mundo habla de Milei. Digamos, usted en Alemania, una alemana vanagloriando a Milei. Es una cosa terrible. O sea, yo digo que esos héroes de papel van a durar muy poco, ¿sabes? Muy poco. Van a terminar estrellando contra la pared cualquier tipo de economía que puedan. O sea, cualquier economía neoliberal en este momento, o neonazi, que persiga seguir alienando a los pueblos, va a encontrarse con un muro, ¿verdad? Lo que pasa es cómo está ese muro, cómo está la unidad de ese muro. Eso es importante que nosotros lo veamos de esa manera. O sea, cómo está la unidad de ese muro y en qué condiciones está. Y si tenemos que agarrar y empezar a alertar sobre todo el tema de los colectivos y cómo se va dividiendo las fuerzas. Vamos a ver, esto China le planta cara en tecnología a Estados Unidos y aparte de eso también denuncia a Estados Unidos en el tema de los derechos humanos. Rueda. El libre mercado y el desarrollo tecnológico son elogiados por Occidente. Pero cuando es China quien lo lidera, de repente, a Estados Unidos ya no le parece tan maravilloso. En su afán por frenar el rápido crecimiento económico, militar y tecnológico de China, Estados Unidos ha amenazado con aplicarle un nuevo paquete de sanciones. Sin embargo, no es la primera vez que Washington recurre a bloqueos y restricciones contra el mercado chino, que en los últimos 5 años ha sido blanco de una constante lluvia de sanciones. Pero más allá de generar un daño a la poderosa nación asiática, paradójicamente, los resultados han provocado un giro inesperado en la geopolítica mundial. Sanciones de Estados Unidos fortalecen a China. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la antesala de asumir la administración de la Casa Blanca, ha amenazado a China con imponer aranceles de hasta un 25% a sus productos. Tendremos una buena relación con China, pero si vende fentanilo a Estados Unidos a través de México, vamos a poner un 25% de arancel. En diciembre de 2024, el país norteamericano
impuso sanciones dirigidas a 200 empresas chinas del sector de semiconductores, buscando restringir el acceso a tecnologías utilizadas en la fabricación de chips avanzados, esenciales para aplicaciones de inteligencia artificial, defensa y telecomunicaciones. Hagamos una pausa. Si no sabes qué son semiconductores, te lo explicamos en 30 segundos. Los semiconductores son materiales que pueden conducir electricidad, pero no tan bien como un conductor ni tan mal como un aislante, lo que los hace ideales para controlar corrientes eléctricas. Son esenciales en la fabricación de microchips, procesadores y transistores, que forman la base de tecnologías como teléfonos móviles, computadoras, armamento moderno, vehículos eléctricos y electrodomésticos. Evitaremos que nuestros adversarios utilicen la tecnología para amenazar nuestra seguridad nacional. El Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer una serie de normas para perjudicar la capacidad en la producción de semiconductores de nodos avanzados, las cuales bloquean a otras 140 empresas chinas. El Ministerio de Exteriores chino respondió asegurando que dichas sanciones solo violan las leyes de la economía de mercado y el principio de competencia leal. China se opone firmemente a que Estados Unidos abuse de los controles de exportación de semiconductores e imponga sanciones unilaterales y legales a nuestras empresas, reprimiendo maliciosamente el progreso tecnológico. En los últimos meses, las restricciones de Washington no han hecho sino impulsar la autosuficiencia, innovación interna y el fortalecimiento de las capacidades productivas tecnológicas chinas. Cada vez, China gana terreno en el mercado global de producción de chips avanzados, logrando captar hasta el 47.25% del mercado mundial entre enero y agosto de 2023, un 62% entre julio y agosto del mismo año. China ha demostrado claramente cómo ha esquivado las sanciones norteamericanas, logrando acceder a equipamiento para fabricar chips avanzados. Si analizamos la situación atentamente, parece que China tiene la capacidad de encontrar alternativas por sí misma, cuando no dispone de las tecnologías occidentales. Huawei lanzó un smartphone Mate 60 Pro con un chip lógico de avanzada tecnología de 70 nanómetros. A su vez, el smartphone Xiaomi 14 incluye un chip de memoria fabricado por YTMC de tipo NAT de 232 capas. Ambos componentes se creían fuera del alcance de manufactura de China, debido a los controles impuestos por Estados Unidos. Además, China ha desplegado más de 2 millones de estaciones 5G, liderando el mundo en infraestructura de telecomunicaciones, en comparación a Estados Unidos, que solo tiene alrededor de 100.000 estaciones. Todo hace indicar que las sanciones de Estados Unidos vienen experimentando un eventual fracaso, reduciéndose a una mera retórica mediática que no ha podido frenar al gigante asiático en su curso por salir vencedor de la guerra tecnológica. La historia de la fundación de Estados Unidos fue también una historia del sufrimiento de los nativos americanos. El maltrato a los indígenas fue un pecado original y la existencia de internados indios es la mayor evidencia. Históricamente, Estados Unidos cometió genocidio cultural, psicológico y físico contra los nativos americanos, que incluso hasta hoy siguen siendo una comunidad invisible y una minoría en desaparición. Lamentablemente, Estados Unidos lleva mucho tiempo evadiendo y tratando de encubrir ese oscuro capítulo de la historia. No solo eso, Estados Unidos ha estado difundiendo desinformación sobre el llamado trabajo forzoso y la asimilación forzada, bajo el pretexto
de los derechos humanos contra otros países. Estados Unidos se hace la vista gorda ante la crisis humanitaria sin precedentes en Gaza. But their bodies have decomposed because of the lack of electricity and fuel. Estados Unidos usa la llamada exterritorialidad para exonerar a sus tropas, responsables de crímenes espantosos en el extranjero, como la muerte de civiles y la tortura de prisioneros. Parece haber una desconexión continua entre lo que Estados Unidos dice y lo que hace. La injusticia histórica sufrida durante mucho tiempo por los nativos americanos debe recibir atención plena y seria, y se deben abordar los abusos de los derechos humanos infligidos por Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos necesita aprender lecciones de la historia, analizar detenidamente su historial y detener sus abusos contra los derechos humanos y su uso como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países. Decía Putin que ellos imponen unas normas que no respetan y que las cambian cuando le da la gana. Y ese tiempo se está acabando. Ese tiempo se está agotando. Ese tiempo está pasando a la historia. Ese tiempo no existe ya. Estados Unidos debería estar viendo para sí mismo, ¿sabes? Ese espejo. Eso que ellos han ocultado durante mucho tiempo, tiene que estarse viendo a sí mismo ahora. Igual Europa. Europa tiene que estarse viendo a sí mismo ahora mismo, en este momento. Han sido los chulos y vividores de Estados Unidos y Estados Unidos ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana. Es así. Han acatado esas normas no escritas que ellos se inventaron y que las pregonan sin decir cuáles son, pero las imponen. Bien, vamos a escuchar escuchar un análisis de Mirko sobre Siria y Palestina. Primero porque ha habido, yo me meto en algunos canales de Telegram, unos y otros tienen opiniones diferentes con respecto a lo de Siria. Pero al final tú sacas una conclusión de la que no estoy lejos con Mirko. Sacas una conclusión que la división de los grupos de lucha a favor del pueblo palestino, incluso a favor de los pueblos que están siendo atacados por facciones terroristas creadas por Estados Unidos. En el caso de Siria, en el caso de Yemen. Entonces, quiero que veamos con detenimiento este análisis muy imparcial, pero bien hecho. Y luego voy a emitir opinión. Rueda. Soy pro-palestino y sí, me alegra la caída de Al-Assad, dicen unos. También soy pro-palestino y pienso que lo sucedido en Siria perjudica la lucha palestina, dicen otros. ¿Cómo se entiende esta aparentemente inexplicable contradicción, más teniendo en cuenta que esa dualidad de opiniones también está presente entre los propios palestinos? ¿Una de las dos posturas está totalmente errada? ¿Ambas tienen algo de razón? ¿Qué impacto tendrá en verdad la nueva realidad siria en el futuro de Palestina? Desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad, los movimientos solidarios con la causa palestina, tanto conformados por palestinos como por personas de otras nacionalidades, debaten y en bastantes ocasiones se enfrentan verbalmente con dureza sobre si lo ocurrido en Siria debe celebrarse o lamentarse. Y ambos dicen tener muy buenos argumentos para mantener sus respectivas posturas. Pero más allá de las sutilezas y complejidades del tema, que abordaremos en unos minutos,
A grandes rasgos, ¿lo sucedido en Siria beneficia o perjudica a la lucha por la liberación palestina? Bueno, efectivamente sí, es una pésima noticia para el eje de la resistencia. No solo pierde un integrante en sí mismo, sino que pierde el corazón logístico y de conexión de todas las fuerzas de resistencia, ¿no? Salvo Yemen, que está desconectado. Entonces, yo creo que la mayoría del pueblo palestino sabe y es consciente de esta mala noticia que perjudica a la causa palestina y regional, de descolonización regional, porque esto es un esquema de lucha regional con un epicentro en Palestina. Sin embargo, en redes sociales habrán visto muchísimas cuentas con la banderita palestina celebrando la caída de Al-Assad, tanto o más que si fuera la caída de Netanyahu. Y mucho ojo, porque no es un fenómeno adscrito solamente a las redes sociales, para nada. Puede haber algunos palestinos que por ignorancia o por buena voluntad lo que desean ingenuamente es la libertad a otros pueblos de la región y que eso a lo mejor acaba ayudando también a la libertad del pueblo palestino. Bueno, yo creo que la visión es completamente distorsionada. No se trata de lo que ha ocurrido en Siria sea la libertad del pueblo sirio, ni mucho menos, que es la entrada del ejército Al-Qaeda. Y segundo elemento, hay un punto de ingenuidad porque hay que entender que la libertad de los pueblos de la región pasa siempre en primer lugar, indefectiblemente, por la libertad del pueblo palestino. Como comentábamos antes, estamos ante un asunto repleto de complejidades y sutilezas. Los diversos grupos palestinos, como la Autoridad Palestina o Hamás, entre otros, reaccionaron en estos días señalando que respetaban y celebraban las decisiones del pueblo sirio, mientras ambas se muestran confiadas en que las nuevas autoridades sirias continuarán el rol histórico del país en su apoyo a Palestina. Apoyo que, con sus más y sus menos, se remonta a la década de 1960, cuando el propio pueblo palestino retoma la lucha tras la catástrofe de 1948. Es cuando el pueblo palestino comienza su propia resistencia, cuando comienza a estar dentro de la agenda de los países árabes de alrededor y, por tanto, también dentro del Estado sirio. Y además coincide ese momento de la insurgencia palestina en los 60 con la toma del poder en Siria de un grupo de militares, entre los cuales estaba Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad. En ese grupo de militares, en un primer momento se le da libertad a las fuerzas de resistencia palestina para atacar al ocupante israelí en la tierra palestina desde Siria, pero pronto viene la catástrofe de la guerra del 67 y ya sabemos la ocupación del Sinaí egipcio por Israel, la ocupación del Golán sirio por parte de Israel, la ocupación de toda Cisjordania y Gaza por el invasor israelí, y a partir de ahí la agenda palestina empieza a desear ser controlada por todas las potencias de la región, especialmente por los países árabes, también por Egipto de Gamal Abdel Nasser y por supuesto por Siria, por ese conjunto de militares que gobernaban Siria. Así, las victorias israelíes en la Guerra de los 6 días en 1967 y la del Yom Kippur en 1973, sumado a las divisiones y enfrentamientos entre las diversas facciones de los movimientos de liberación palestinos, debilitaron la unidad de los países árabes respecto a la causa de Palestina. Y Siria no fue la excepción. Menos tras ver ocupado parte de su territorio por parte del Estado de Israel y seguidamente entrar en una fase de enfriamiento en su hasta entonces hostilidad de alta temperatura con Tel Aviv. Además, después el acuerdo de Siria en 1974 con respecto al Golán y, digamos, la desescalación de la guerra con Israel hizo que ya no se permitieran ataques desde suelo sirio por parte de las fuerzas palestinas contra Israel. Es decir, el gobierno sirio ya, en este caso ya Hafez al-Assad, ya era el líder de Siria, ya impidió cualquier ataque contra Israel. Y luego, pues, tras la expulsión, por ejemplo, de Jordania, de las fuerzas palestinas en el 73, fíjate que es algo muy representativo que los palestinos eligen instalarse en Líbano, no en Siria. Sin embargo, tras la muerte de Hafez al-Assad y la llegada al poder de su hijo Bashar, se puso fin a casi 30 años de tensión, cuando no de hostilidad y hasta puntuales enfrentamientos abiertos entre diversas facciones de la resistencia palestina y Siria. Pero esta nueva etapa de distensión no duraría mucho.
a partir de 2005, él comienza a restaurar unas relaciones con las resistencias regionales, especialmente con Hezbollah en Líbano, también con Irán. Comienza esa creación de ese pequeño tejido de la resistencia regional contra el colonialismo regional en Oriente Medio, pero a partir de ahí comienza la llamada Primavera Árabe, el 2011, y lo que ocurre ahí es que, claro, fueron aprovechadas esas protestas de más apertura, más democracia, también dentro de Siria, para crearle la deseada guerra y destrucción al Estado sirio, que ya digo que estaba en la agenda de Estados Unidos primero o de Francia 100 años atrás cuando colonizó la región. Como ven, la relación entre los gobiernos de Al-Assad, padre e hijo, con las diversas ramas de la resistencia palestina han sido de un constante acercamiento y alejamiento. De tal manera que, por ejemplo, en la década pasada las relaciones entre Damasco y Hamás fueron tensas y distantes, mientras otras varias facciones, como el izquierdista Frente Popular para la Liberación de Palestina, encontraron en Siria un hogar. Pero en geopolítica en general y en Asia Occidental en particular, siempre hay que alejar un poco el foco para enfocar mejor. En este caso, los primeros beneficiarios, por supuesto, son Israel, Estados Unidos, Europa, en lo que ha ocurrido en Siria, pero los segundos beneficiarios son esas dinastías, esos regímenes, Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, que están deseosos de invertir, de conseguir zonas de influencia, como el esquema de Libia. Libia es el mejor ejemplo de un país semidestruido, en el cual las facciones que luchan entre ellas todas están al servicio de Occidente, ninguna cuestiona ni el colonialismo en Oriente Medio, Norte de África, ni por supuesto al régimen israelí, y unas y otras lo que luchan es por esferas de influencia, contratos de Emiratos, de Qatar, de Turquía, de Egipto, etc. Eso es lo que yo creo que vamos a ver lamentablemente durante un largo periodo en Siria. Como era de esperar, tratar de entender las diferentes posturas respecto a la caída de Al-Assad desde el punto de vista de cómo afectará a Palestina requiere de un amplio repaso histórico, político y geopolítico, y ni siquiera con todo eso es fácil dar una respuesta simple. Pero si sumamos al análisis del pasado lo que hemos visto en Siria en el primer par de semanas tras la salida de Al-Assad, la respuesta se vuelve más clara. Porque las nuevas autoridades sirias no han dado muestra de ser más democráticas que las anteriores, más bien todo lo contrario. Y no solo eso, además, han cedido más territorio sirio todavía a las fuerzas israelíes sin disparar ni un tiro en respuesta. Se han dejado bombardear por Tel Aviv sin rechistar y a pesar de eso, han subrayado que no ven a sus vecinos del suroeste como un enemigo. Es decir, no solo no se vislumbra más democracia en el futuro de Siria, sino tolerancia irrestricta o directamente complicidad con los objetivos israelíes. Es irreal pensar que alrededor de esa colonia radiactiva, cancerosa, que se creó hace 76 años en Oriente Medio, en el corazón de Asia Occidental, que es Palestina, es irreal pensar que puede haber algún tipo de régimen democrático, digamos, de participación popular, etc. No va a haber nunca ninguna revolución democrática en ningún país de la región ni para ningún pueblo de la región mientras el epicentro de esa opresión y de ese colonialismo, Palestina, no sea libre. Será todo la inversa. Cuando Palestina sea libre es cuando se posibilitará la libertad de los pueblos de la región. Y es que en el fondo, tal vez la pregunta que nos planteamos al principio sobre si el cambio en Siria beneficia o perjudica a Palestina, sí tenga una manera sencilla de responderse. Porque podrán suceder cosas más o menos buenas o más o menos malas para el mundo árabe o alguno de los estados que lo integran. Pero algo que haya beneficiado, beneficie o vaya a beneficiar al ente israelí, jamás podrá ser a la vez beneficioso para Palestina. Bien. Después de ver ese video, nosotros tenemos que partir de un hecho, ¿verdad? Voy a comenzar desde Venezuela. El imperialismo norteamericano, el sionismo y su think tank de las organizaciones de inteligencia, en su guerra multiforme utilizan la división o la estimulación de la división como uno de sus
factores determinantes para poder acabar con una revolución. En Venezuela no ha sido menos. En Venezuela lo han hecho. ¿Que han salido con las tablas en la cabeza? Sí. Pero efectivamente lo han hecho. Olga Álvarez define, por ejemplo, a esta supuesta izquierda que se fue formando de manera bizarra, la define como la nueva ultraderecha. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque es una facción pagada para crear la división, el grupismo, las divisiones internas y afectar finalmente a la unidad de la revolución. En Venezuela no ha hecho efecto. En Venezuela ha sido difícil que ellos puedan aplicar esa, digamos, esa planificación de la desunión. Acuden a otro tipo de planificaciones, por eso es que decimos que no es una guerra multiforme, una guerra que va por todos lados, desde el chantaje hasta la explotación del ego, del grupo, la explotación económica, la incentivación del dolarito por aquí, pero al final se han estrellado con la unidad del pueblo revolucionario venezolano. Yo diría que Venezuela es uno de los ejemplos ahora mismo en el mundo de lo que significa y la importancia que tiene la unidad revolucionaria para poder mantener, el objetivo siempre en mente. Como decía el comandante Chávez, nosotros tenemos un enemigo, el enemigo está en el norte. Independientemente de las diferencias que surjan en el momento de un debate ideológico, político, económico, social, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, siempre en cuenta lo que es la unidad nacional, revolucionaria, la unidad militar, policial del poder y del poder popular. Eso es para nosotros imprescindible y es algo que nosotros estimulamos desde hace bastante tiempo. Lo estimulamos y lo trabajamos. Entonces, por eso en Venezuela es un ejemplo. En el caso de Siria, como ustedes pueden ver, ahí hay una, a grandes rasgos, lo que nos encontramos es que Estados Unidos también planificó esa división, no de ahora, de hace bastante tiempo, planificó esa división en Medio Oriente. ¿La división con qué? La división entre los pueblos árabes. Y no solamente esa división, sino tratando de estimular intereses, siempre los intereses de por medio, y quienes al final siguen siendo los afectados es el pueblo palestino. El pueblo, como dice este camarada que estaba opinando allí en el Lobato, que es el que opina en este micro, ese ente radiactivo que pusieron, que instaló el sionismo y Estados Unidos en medio de los pueblos árabes, ha venido no solamente ejecutando acciones bélicas de genocidio, sino también un plan preconcebido de división de todos los pueblos árabes. Vean ustedes cómo definen el tema de Siria, en el caso del papá de Bashar al-Assad y en el caso de Bashar al-Assad. Y cómo eso que otras cosas en este momento, por ejemplo, en el caso de la franja de la ruta y la seda, de la franja de la seda, de la ruta y la seda, del cinturón de la ruta y la seda de China, más el tema de Rusia como escudo de Oriente, y el esfuerzo que está haciendo el imperialismo por no permitir que China sea lo que es actualmente, que es la primera economía mundial. Primero porque está afectando a sus propios intereses, a los intereses norteamericanos, a los intereses de los grupos económicos. Ya yo he hecho estas explicaciones varias veces. En el caso de Europa, y voy a referirme a un caso específico, por ejemplo, España. España, lamentablemente, y que esto viene de herencia de la transición, España y los pueblos que conforman lo que es España, pueblos que no solamente por su autonomía, son pueblos
pueblos independientes, deberían ser independientes. Estos pueblos independientes también tienen ese tipo de, digamos, de ataque permanente de divisiones. ¿Cómo los van dividiendo con los colectivos? Si un colectivo, escúchese bien, yo no estoy en contra de los intereses que pueda estar defendiendo un colectivo X, afrodescendiente, LGTB, nacionalista, yo no estoy en contra de eso. Cada quien tiene sus razonamientos, digamos, lógicos, válidos, para la defensa de esos colectivos. Pero cuando esos razonamientos, camaradas, y esto sí se los digo con muchísima, digamos, con muchísimo afán para que lo estudiemos, cuando todos esos movimientos, cada uno ala por su lado, nada más que para ellos, y no ponen en la mesa el objetivo principal, que por ejemplo en el caso de España, es que tienen que, para poder convertirse en pueblo, tienen que salir de la monarquía, si es que van a convertir en república lo que vayan a convertir en república, o si cada una de los vascos, los gallegos, los catalanes, si cada quien quiere tener un país con su constitución y con sus leyes, lo lógico es que tienen que poner punto de mira en el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El norte global, Estados Unidos, Europa, la OTAN y la monarquía. Esos son los enemigos, el enemigo real. Los pueblos, Francia, España, Alemania, todos los pueblos europeos, para poder sostener una guerra o una revolución social y económica que les pueda permitir hacer revoluciones en cada una de las regiones, tienen que entender quién es el enemigo real. Y tienen que entender cómo el fascismo, cómo el sionismo y cómo el imperialismo ataca y los divide, los atomiza en cada uno de los pueblos. No solamente atomizan mediante una supuesta Unión Europea, atomizan o disminuyen la capacidad de acción de cada pueblo, sino que internamente en cada país también los atomizan para perseguir intereses, para perseguir objetivos, que son objetivos al fin y al cabo locales o objetivos regionales, que no son los objetivos finales. Pero el objetivo final es el imperialismo, es la lucha contra la explotación, es la lucha contra el sionismo, que es el que ejerce esa presión desde abajo, ejerce esa presión desde abajo para dividir la fuerza. España es una. Yo he visto cómo factores que se dicen de izquierda defienden sus intereses, tienen unas posiciones ideológicas con respecto a Palestina, pero al mismo tiempo también apoyan a un gobierno que le está vendiendo armas a los sionistas. Entonces, ¿dónde está realmente la revolución? La revolución está en querer defender tu bandera partidista o seguir subdividiéndose en partidos políticos, o seguir subdividiéndose en teorías políticas, o seguir subdividiéndose en debates políticos que al fin y al cabo a quienes terminan, digamos, favoreciendo es a los intereses de arriba, no a los intereses de abajo. En la ventana de Overton se hacen una pregunta cuando estaban exponiendo ese micro que yo tengo en la ventana de Overton, que si en este momento agarráramos al pueblo español que votó en primer término por la Constitución en la transición, si lo agarraran en este momento y le dijeran, ¿tú quieres votar por el PSOE? Va a decir, pues si soy de extrema derecha. Y si le dijeran, van a votar por Podemos, no, es que soy de derecha. Y si votara por Sumar, también es de derecha. ¿Por qué? Porque hay un miedo generalizado, por ejemplo, yo estoy hablando en el caso español, y hay un miedo generalizado a esa aristocracia putrefacta de la monarquía ladrona
y depredadora que los gobierna y que es realmente el poder. Mientras no haya un asalto al poder monárquico, y cuando digo asalto, yo no estoy hablando de violencia ni de guerra, estoy hablando del asalto político de hacerse de una unidad tangible para poder llevarle revolución al pueblo. Ustedes no están haciendo nada. Yo veo, créanmelo, veo los micros que saca Spanish Revolution. Algunos son buenos, otros son francamente propaganda. Están buscando ahora tratar de rescatar una izquierda que no existe. ¿Por qué? Porque están asediados por las fuerzas fascistas. Y el fascismo, francamente, en España, por idiotización de las masas, por mediatización de las masas y por redes sociales de las masas, han venido idiotizando al pueblo español y al pueblo europeo. Pararse a estar discutiendo o debatiendo sobre los colectivos que tienen su validez, pero que por encima está un objetivo mayor, y apartar ese objetivo mayor para enfrascarse en una pelea por colectivo, no los va a llevar a nada. A nada. Y probablemente, y ojalá no sea también tocado por esas fuerzas malignas, esas fuerzas que son las divisionistas, y lamentablemente, si surgiera realmente un poder desde las bases, va a ser reprimido, enormemente reprimido, si no acepta la mediatización y si no acepta ese complejísimo entramado o telaraña que vienen ellos heredando desde la transición. Estoy hablando específicamente del pueblo español. La única manera de hacer revolución en el pueblo español, lo estoy diciendo en serio, es la unidad, por encima de cualquier tipo de pensamiento colectivo. El enemigo mayor es el norte, es la Unión Europea y ese encierro que tiene la Unión Europea y la monarquía, que es hija bizarra de los Estados Unidos. Fue creación de los Estados Unidos. Creación digamos, en contubernio con el franquismo antes de morir. Y un franquismo que sigue vivito. Y esto puedes aplicarlo tú ahora mismo en diferentes partes del mundo. Ustedes ven los BRICS. ¿Cuál es la unidad de los BRICS? La unidad de los BRICS es dentro de las diferencias, el respeto por la soberanía de cada pueblo, el respeto por su forma de gobierno. Cada pueblo verá cómo se gobierna, pero hay normas. Y esas normas son el respeto a la organización y respeto a los principios de esa organización. Igual pasa con Venezuela. ¿Por qué a nosotros ni Trump ni nadie, ni ningún bolsa de estos como los imbéciles, estos tipos imbéciles que están saliendo en Miami, por qué no nos van a poder tocar? Es por la unidad revolucionaria. Independientemente de nuestras diferencias, nosotros podremos tener diferencias y a lo interno nos sentaremos y las debatiremos y nos caeremos a golpes, pues si es posible. Pero afuera, todo el mundo tiene un fusil de ideas y un fusil de verdad para defender esta revolución. Por eso Venezuela hoy tratan de descalificarla. Incluso quienes creemos que pueden ser amigos y que son muchísimo más endebles de lo que parece. Que es lo terrible. Porque no se han visto hacia adentro. Qué es lo que está pasando hacia adentro y cómo esas fuerzas oscuras siguen dominando esos países. Para hacer revolución hay que tener audacia. Y hay que, como decía el comandante Chávez, hay que ir a la toma del poder, no solamente el poder político, el poder económico, el poder social, sino también el poder militar. Es mi consejo. Los colectivos tienen todos digamos, sus evaluaciones, que son todas válidas, pero por encima está la patria.
patria. La patria. Chao, nos vemos el próximo sábado. Thank you.